En el corazón de la antigua Atenas, una ciudad vibrante y poderosa, cuna de las más grandes mentes que el mundo haya conocido, nació un hombre cuya influencia no solo definiría la filosofía, sino también la esencia misma del pensamiento occidental. Platón, cuya vida y obra moldearían la filosofía durante milenios, emergió de una estirpe noble y prestigiosa, heredero de una rica tradición cultural e intelectual. Sus primeros años, vividos en una polis que era el centro del mundo intelectual, artístico y político de su tiempo, fueron los cimientos sobre los cuales construiría su inmortal legado. Nacido alrededor del 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática ateniense, con raíces profundamente arraigadas tanto en la política como en la historia mítica de Atenas. Su verdadero nombre era Aristócles, pero debido a su robusta complexión física, adquirió el sobrenombre de Platón, que significa de anchos hombros. Aunque la imagen que tenemos de él hoy está ligada a su intelecto y su aguda capacidad filosófica, este nombre refleja los atributos físicos que lo distinguían desde joven. Su linaje era impresionante, lo cual le proporcionó acceso a los círculos más elevados de la sociedad ateniense. Por parte de su madre, Perictione, se dice que descendía del legendario legislador Solón, una de las figuras más importantes en la fundación de la democracia ateniense. Esta conexión no solo lo vincularía a una tradición política de sabiduría y justicia, sino que también le otorgaría un lugar en la rica narrativa de los grandes reformadores de Atenas. Su padre, Aristón, también provenía de una familia noble, relacionada con los reyes de Mesenia y de la antigua Grecia. Este trasfondo aristocrático no solo le proporcionó una educación privilegiada, sino que también influyó profundamente en su visión de la política y el gobierno, temas que desarrollarían una centralidad en sus obras filosóficas. Platón llegó al mundo en un momento en que Atenas se encontraba en medio de un conflicto devastador, la Guerra del Peloponeso. Este conflicto entre la poderosa Atenas y la belicosa Esparta fue uno de los más significativos de la historia griega, y moldearía no solo el destino de la ciudad, sino también el pensamiento de quienes, como Platón, crecieron en un tiempo de incertidumbre y conflicto. La guerra duró 27 años, sacudiendo los cimientos de la política y la sociedad ateniense. Atenas, que había sido la potencia dominante en Grecia tras la victoria sobre los persas, se encontraba en una lucha desesperada por mantener su hegemonía frente a la feroz competencia de Esparta. La ciudad que una vez fue el faro de la democracia, la cultura y el arte, estaba siendo devastada por el conflicto. La guerra no solo afectaba a los ejércitos, sino que arrastraba a toda la sociedad. Las plagas, las batallas y las constantes tensiones políticas comenzaron a debilitar el espíritu ateniense, y con el tiempo, Atenas perdió no solo la guerra, sino también su influencia predominante en el mundo griego. Platón creció en medio de este ambiente. Los ecos de las batallas, las discusiones políticas acaloradas y las tensiones sociales eran parte de la atmósfera cotidiana de su juventud. A pesar de estos tiempos tumultuosos, o quizás debido a ellos, Atenas seguía siendo el centro intelectual de Grecia. La ciudad todavía respiraba el aire de las grandes obras literarias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas tragedias llenaban los teatros y resonaban en las mentes de los ciudadanos. Atenas también fue la cuna de grandes escultores, arquitectos y matemáticos, como Fidias y Pitias, cuyas obras adornaban la Acrópolis y otros templos. Pero más allá de la guerra y las artes, lo que marcaría profundamente a Platón fue el encuentro con la filosofía.
Aunque aún era un joven, sus primeros años transcurrieron bajo la sombra de una figura que transformaría no solo su vida, sino la historia del pensamiento occidental: Sócrates. Platón, como hijo de una familia aristocrática, recibió una educación privilegiada. Los jóvenes de su estatus no solo se formaban en las disciplinas tradicionales, como la gimnasia y la música, sino que también se les instruía en poesía, retórica y filosofía. Desde una edad temprana fue introducido en el mundo de los poemas homéricos y las grandes obras literarias de su tiempo. Se dice que tenía un don particular para la poesía y que, de no haber sido por la aparición de la filosofía en su vida, podría haber sido un poeta distinguido. Sin embargo, fue en su juventud, probablemente alrededor de los 20 años, cuando conoció a Sócrates, el filósofo que cambiaría su vida para siempre. Este encuentro fue decisivo. En el transcurso de la historia humana, hay encuentros que no solo transforman a las personas involucradas, sino que alteran el curso mismo de la civilización. Fue a través de este maestro que Platón no solo encontraría su vocación, sino que también comenzaría a desarrollar las ideas que darían forma a la filosofía occidental durante milenios. Sócrates, con su método único y su incansable búsqueda de la verdad, no fue solo un mentor para Platón. Fue el fuego que encendió la chispa de un pensamiento que en las manos de su discípulo florecería en una de las tradiciones filosóficas más influyentes de la humanidad. Cuando Platón, aún joven, conoció a Sócrates, Atenas ya estaba en medio de una profunda crisis moral y política. La ciudad que alguna vez había sido el faro de la democracia y el arte, que había derrotado a los persas y florecido bajo la dirección de líderes como Pericles, estaba ahora desgarrada por los efectos de la guerra del Peloponeso y el colapso de su hegemonía. Era un periodo de confusión, donde la nobleza y los ideales democráticos se enfrentaban a los intereses personales, la corrupción política y el descontento de las masas. En medio de este caos, Sócrates se destacaba como una figura singular. No era un hombre de poder ni de riqueza, sino un ciudadano común que pasaba su tiempo dialogando con los jóvenes en las plazas y mercados, retando a quienes se consideraban sabios a través de preguntas que, a menudo, los dejaban expuestos como ignorantes. El impacto de Sócrates sobre Platón no fue inmediato ni superficial. Su influencia fue, en muchos sentidos, una iniciación espiritual, una revelación de que la verdadera sabiduría no radicaba en la acumulación de conocimiento o en la retórica elegante, sino en la búsqueda incansable de la verdad, en reconocer los límites de lo que uno sabe y en la humildad de aceptar la propia ignorancia como el punto de partida para la comprensión. Sócrates, con su famosa afirmación «solo sé que no sé nada», abría una puerta a una forma de pensar que desafiaba las estructuras establecidas de poder y conocimiento, insistiendo en que el verdadero saber era un proceso continuo de cuestionamiento y diálogo. Este enfoque filosófico, conocido como la mayéutica o el arte de dar a luz, se convirtió en el corazón del método socrático, y es en este contexto que Platón encontró la clave para su propio desarrollo intelectual. A través de preguntas aparentemente simples, Sócrates obligaba a sus interlocutores a confrontar sus propias creencias, despojándolos de las capas de certezas falsas hasta llegar a un núcleo de duda que podía ser el verdadero comienzo del saber. Para Sócrates, el diálogo no era simplemente una forma de exponer ideas, sino un medio para transformar a quienes participaban en él, llevándolos hacia una mayor autocomprensión y, por tanto, hacia una vida más virtuosa. Bajo su tutela, Platón comenzó a ver la filosofía no como un mero ejercicio intelectual, sino como un camino de vida,
una forma de alcanzar una verdad trascendente que estaba más allá de las opiniones cambiantes del día a día. La relación mentor-discípulo entre Sócrates y Platón fue intensa y formativa. A través de los años que pasaron juntos, no solo absorbió las enseñanzas de Sócrates, sino que también presenció la valentía moral de su maestro al enfrentarse a las figuras más poderosas de Atenas. Sócrates no se preocupaba por la fama ni el favor público. Su único compromiso era con la verdad, y ese ejemplo de integridad intelectual y moral dejó una marca indeleble en él. Este compromiso con la verdad, independientemente de las consecuencias, se convirtió en uno de los principios rectores de la vida de Platón. Sin embargo, la historia entre Sócrates y Atenas no tuvo un final feliz. Su creciente influencia sobre los jóvenes atenienses y su crítica constante a las figuras de autoridad lo convirtieron en un blanco fácil para quienes lo veían como una amenaza al orden establecido. En el 399 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad hacia los dioses de la ciudad. En un juicio que pasaría a la historia, se defendió no con la intención de salvar su vida, sino con la misma claridad y valentía que siempre había mostrado. Su discurso ante los jueces, conocido como la Apología, fue tanto una defensa de su vida como un ataque a la hipocresía de la sociedad ateniense. A pesar de sus palabras brillantes, Sócrates fue condenado a muerte y Platón estuvo allí, entre sus seguidores, cuando el filósofo bebió la cicuta, aceptando su destino con serenidad. Tras la muerte de Sócrates, comenzó a escribir una serie de obras en las que no solo preservaba las enseñanzas de su maestro, sino que también desarrollaba sus propias ideas filosóficas. Estos escritos, conocidos como los diálogos socráticos, son los primeros pasos en la carrera filosófica de Platón, y en ellos, Sócrates es el personaje central. Los diálogos socráticos son únicos en la historia de la filosofía por su forma literaria. En lugar de largos tratados o ensayos, Platón adopta el formato de diálogo, en el que Sócrates y otros personajes discuten temas como la justicia, el bien, la belleza, la piedad y el amor. A través del diálogo, no solo recrea la atmósfera de las discusiones filosóficas que probablemente tuvo con Sócrates, sino que también utiliza la conversación como un método para explorar ideas, confrontarlas y finalmente llegar a una comprensión más profunda. Entre los primeros diálogos de Platón podemos destacar obras como el Eutifrón, el Critón y, por supuesto, la Apología de Sócrates. En estas obras, Platón captura la voz de Sócrates de manera vívida, presentándolo como un hombre comprometido con la verdad, que no teme desafiar las normas establecidas y las opiniones populares. En el Eutifrón, por ejemplo, Sócrates se enfrenta a un joven llamado Eutifrón que cree saber qué es la piedad y la justicia. A lo largo del diálogo, Sócrates cuestiona las definiciones de Eutifrón, exponiendo las contradicciones y vacíos en su razonamiento. A través de este intercambio, Platón no solo presenta el método socrático en acción, sino que también plantea una cuestión central. ¿Cómo podemos definir conceptos abstractos como la justicia y la piedad de manera que sean coherentes y verdaderos? El diálogo concluye sin una respuesta definitiva, lo que refleja la convicción de Sócrates de que la búsqueda de la verdad es un proceso interminable. Otro diálogo clave de este periodo es el Critón, en el que Sócrates, mientras espera su ejecución en prisión, es visitado por su amigo Critón, quien le ofrece un plan para escapar. Critón le ruega a Sócrates que huya, argumentando que su muerte sería una injusticia y una pérdida irreparable para sus amigos y seguidores. Sin embargo, Sócrates rechaza la oferta, explicando que no debe hacer el mal, incluso si se le ha hecho mal a él. Este diálogo plantea cuestiones cruciales sobre la justicia, la obediencia a las leyes y el deber moral.
Sócrates insiste en que la justicia no es relativa a las circunstancias, sino que es una virtud universal que debe ser defendida, incluso a costa de la propia vida. La apología de Sócrates, sin duda, es uno de los diálogos más impactantes de esta etapa temprana de Platón. Aquí relata el juicio de su maestro y sus últimas palabras ante el tribunal. Sócrates, acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad, se enfrenta a sus jueces con una mezcla de humildad y desafío. A lo largo de su discurso, Sócrates defiende su vida filosófica, argumentando que su misión es servir a la ciudad de Atenas al cuestionar a sus ciudadanos y hacerlos más conscientes de su propia ignorancia. Para Sócrates, la filosofía es un acto de amor a la verdad y un deber hacia la comunidad, una misión que está dispuesto a cumplir hasta el final, incluso si ello significa su muerte. El encuentro con Sócrates no solo cambió la vida de Platón, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la filosofía. A través de su relación con Sócrates, descubrió el poder transformador de la filosofía, no como un simple conjunto de ideas abstractas, sino como una forma de vida, una búsqueda incesante de la verdad que requería coraje, integridad y a veces el sacrificio personal. En este punto de la historia, Platón ha pasado de ser un discípulo a un filósofo por derecho propio. Pero aunque se embarcará en sus propias exploraciones filosóficas, nunca olvidará la lección fundamental de Sócrates, que la filosofía no es un simple ejercicio intelectual, sino una forma de vida que exige dedicación, valentía y, sobre todo, un amor inquebrantable por la verdad. En el año 388 a.C., Platón emprendió un viaje que habría de cambiar su vida y su pensamiento para siempre. Tras la ejecución de su maestro, había viajado por diferentes regiones del mundo griego, incluyendo Egipto y el sur de Italia, buscando consuelo y nuevas perspectivas. Fue durante este tiempo que llegó a Sicilia, concretamente a la poderosa ciudad de Siracusa, gobernada por el tirano Dionisio I. Siracusa, en ese momento, era una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo griego, un centro de comercio y cultura, pero también de intrigas y luchas de poder. Pero Platón no llegó a Siracusa por casualidad. Uno de los jóvenes nobles de la corte de Dionisio, llamado Dión, se había convertido en su discípulo y lo invitó a Sicilia con la esperanza de que el filósofo pudiera influir en la corte. Dión, hombre de gran inteligencia y ambición, veía en Platón una oportunidad única para introducir en la política de Siracusa las ideas filosóficas que Platón defendía, en especial su noción de que los gobernantes deberían ser filósofos reyes, hombres sabios y justos que gobernarían para el bien de la comunidad y no para sus propios intereses. Platón, motivado por su profundo deseo de ver la filosofía aplicada en la vida política, aceptó la invitación. Al llegar a Siracusa, se encontró en medio de una corte opulenta, donde el poder de Dionisio I, conocido como el tirano de Siracusa, era absoluto. Había consolidado su dominio a través de una mezcla de astucia política, brutalidad y control militar. Era un hombre ambicioso, temido y respetado en toda Sicilia, pero también un gobernante que desconfiaba de aquellos que intentaban socavar su autoridad o influir en sus decisiones. A lo largo de su estancia en Siracusa, intentó persuadir a Dionisio de las bondades de un gobierno basado en la virtud y la justicia. Le habló de sus ideas sobre la república, un sistema de gobierno en el que los más sabios, los filósofos, dirigirían el Estado con base en principios de razón y justicia, alejándose de los intereses egoístas que solían caracterizar a los tiranos. Sin embargo, estas ideas chocaban frontalmente con la realidad política de Siracusa, donde la supervivencia del tirano dependía de la fuerza militar
y las alianzas políticas, no de la sabiduría filosófica. Con el tiempo, Platón comenzó a darse cuenta de que su misión en Siracusa no tendría éxito. A pesar de los esfuerzos de Dión, el discípulo de Platón que seguía apoyando al filósofo en sus intentos de reformar la corte, la influencia de Platón sobre Dionisio se desvanecía rápidamente. Finalmente, decidió abandonar Siracusa. Sus intentos de influir en la política de la isla habían fracasado, y su relación con Dionisio se había deteriorado. El filósofo regresó a Atenas con un amargo sabor de derrota, pero también con una nueva perspectiva sobre la política y el poder. Tras su regreso a Atenas, Platón comenzó a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la política. Se dio cuenta de que la estructura misma de la tiranía y en gran medida de cualquier gobierno basado en el poder personal era incompatible con la filosofía. Los tiranos no buscan la verdad, sino el control. No se preocupan por la justicia, sino por mantener su autoridad. En este sentido, la política, tal como se practicaba en su tiempo, estaba profundamente corrupta, y se dio cuenta de que intentar reformarla desde dentro era casi imposible. La Academia de Platón fue fundada alrededor del año 387 a.C., en Atenas, en las afueras de la ciudad, en un lugar que era sagrado desde hacía siglos. El sitio en cuestión estaba dedicado al héroe mítico Academos, y por él recibió su nombre la institución. Este espacio no solo estaba lleno de significados históricos y religiosos, sino que, al estar ubicado en un entorno sereno, apartado del bullicio de la ciudad, era el lugar ideal para la contemplación filosófica y el debate intelectual. Lo que comenzó como un modesto grupo de seguidores que se reunían para escuchar a Platón y discutir sus ideas, se convertiría rápidamente en la primera institución educativa formal en la historia de Occidente, un lugar donde los futuros líderes y pensadores del mundo griego serían formados bajo los principios de la filosofía. La motivación detrás de la creación de la academia no era solo compartir el conocimiento, sino también continuar la misión filosófica de Sócrates. Aquí los estudiantes no solo estudiaban filosofía en el sentido abstracto, sino que también se les enseñaban disciplinas que Platón consideraba esenciales para la formación de un gobernante y un sabio. Las matemáticas, la astronomía, la música y la dialéctica eran parte integral del currículum. Su fundación también marcó una ruptura con las formas tradicionales de enseñanza que prevalecían en Atenas en ese momento. Antes de la academia, el conocimiento se transmitía principalmente de manera informal, a través de la retórica, los poetas o los sofistas, quienes cobraban grandes sumas de dinero por enseñar a los jóvenes las habilidades necesarias para tener éxito en la vida política. Sin embargo, Platón rechazaba la retórica vacía y las enseñanzas de los sofistas, quienes, en su opinión, no estaban interesados en la verdad, sino solo en ganar debates y obtener poder. En la academia, los estudiantes no solo aprendían escuchando a Platón, sino que participaban activamente en debates y diálogos. Esta forma de enseñanza, en la que el diálogo y la argumentación ocupaban un lugar central, reflejaba la creencia de Platón de que el conocimiento no se podía transmitir simplemente a través de la instrucción pasiva, sino que debía ser descubierto por uno mismo a través de la reflexión y la discusión. Los estudiantes debían confrontar sus propias ideas, cuestionar sus suposiciones y a través de la interacción con los demás llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Con el tiempo, la academia se convirtió en una institución respetada en todo el mundo griego y atrajo a algunos de los pensadores más brillantes de su época. Entre estos discípulos destaca Aristóteles,
quien ingresó en la academia alrededor del año 367 a.C. y permaneció allí durante 20 años. Aunque eventualmente desarrollaría ideas que diferían en muchos aspectos de las de su maestro, su tiempo en la academia fue fundamental para su formación filosófica y para el desarrollo de su propio pensamiento. Una de las contribuciones más importantes de Platón a través de la academia fue la idea de que la educación es un proceso continuo. Para Platón, el aprendizaje no era algo que pudiera completarse en unos pocos años, sino que era un esfuerzo de toda la vida. La teoría de las ideas es uno de los conceptos más fascinantes y profundos de la filosofía platónica y sin duda uno de los legados más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Platón sostenía que la realidad estaba dividida en dos grandes reinos: el mundo sensible y el mundo de las ideas o formas. Para comprender esta distinción, es importante recordar que Platón vivió en un mundo donde el cambio y la corrupción eran la norma. La experiencia cotidiana, marcada por la percepción sensorial, le mostró un mundo en constante transformación, donde todo lo que existe está sujeto al paso del tiempo y la decadencia. Frente a esta realidad efímera y cambiante, Platón postuló la existencia de un segundo nivel de realidad, mucho más profundo y estable: el mundo de las ideas. El mundo sensible es el reino de lo que podemos percibir con nuestros sentidos: los objetos físicos, las cosas que nos rodean, los seres vivos y todos los fenómenos que cambian y se transforman con el tiempo. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo donde todo está en constante flujo, donde nada permanece igual. Para Platón, este mundo sensible es solo una sombra de la verdadera realidad. Aunque los objetos que vemos, tocamos y sentimos parecen reales, son en realidad copias imperfectas de las ideas que existen en un nivel más profundo y verdadero de la realidad. Los objetos sensibles, según Platón, son efímeros y contingentes. Pueden ser destruidos, cambiar de forma o desaparecer. No obstante, detrás de cada objeto sensible hay una idea eterna que le da forma y sentido. Entre las metáforas más célebres que Platón utiliza para explicar su visión del conocimiento y la realidad, destaca el mito de la caverna, que aparece en el libro séptimo de la República. Este mito no solo ilustra la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, sino que también representa la lucha humana por alcanzar el conocimiento y el dilema entre la ignorancia y la verdad. El mito de la caverna describe a personas encadenadas desde su nacimiento, solo capaces de ver sombras proyectadas en una pared, creyendo que éstas son la realidad. Detrás de ellas hay un fuego y objetos reales, pero los prisioneros no lo saben. Cuando uno es liberado, descubre que las sombras no son la realidad, sino reflejos de objetos verdaderos. Al salir de la cueva y enfrentarse al sol, su vista se adapta y finalmente comprende la verdadera realidad. Al regresar a la cueva para liberar a los demás, estos se resisten y lo ridiculizan, incapaces de aceptar la verdad que desafía su visión limitada. El prisionero liberado, ahora consciente de la realidad, representa al filósofo que conoce el bien. Para Platón, la idea del bien es la fuente suprema de todo conocimiento y realidad, similar al sol en el mito. El bien da existencia a las otras ideas y solo puede ser comprendido a través de él. Alcanzar este conocimiento es el objetivo final del filósofo y, según Platón, solo aquellos que lo logran están capacitados para gobernar, pues comprenden lo que es mejor para la sociedad. Sin embargo, llegar a este conocimiento requiere años de estudio y solo pocos lo alcanzan, logrando una sabiduría y moralidad superiores. En La República, Platón redefine la justicia como una armonía entre el alma y la sociedad,
no solo como el cumplimiento de leyes. En la alegoría del barco, compara la ciudad con un navío donde los marineros, que representan a la mayoría, luchan por el control sin saber navegar, mientras el capitán, el verdadero líder, es ignorado. Esto refleja el peligro de que el poder esté en manos incompetentes. Platón critica la democracia, argumentando que solo los que buscan conocimiento pueden gobernar con justicia, lo que da lugar a su idea del filósofo rey, explicada en la alegoría de la caverna. Aquí, los ciudadanos ven sombras creyendo que es la realidad, mientras que el filósofo, habiendo alcanzado el conocimiento, es el único capaz de liderar con sabiduría. Además, en su obra Timeo, aborda la cosmología describiendo al demiurgo, un artesano divino que organiza el cosmos a partir de materia preexistente, moldeándolo según las ideas eternas de perfección. En el Timeo, explora la cosmogonía y la metafísica, explicando cómo el cosmos fue estructurado a partir de una materia inicial caótica. El demiurgo, un artesano divino, impone orden usando las ideas como modelos. Aunque el mundo sensible es imperfecto debido a las limitaciones de la materia, Ananke, el demiurgo busca que el universo se asemeje lo más posible a las ideas. El cosmos es descrito como un ser vivo con alma y el tiempo como una imagen móvil de la eternidad. El demiurgo no crea las ideas, solo las contempla y las usa para moldear la materia. Esta cosmología influyó en el neoplatonismo y el cristianismo primitivo. En cuanto a la epistemología, sostiene que el conocimiento verdadero no proviene del mundo sensible, sino de un proceso de reminiscencia de las ideas eternas. En el Menón, Sócrates demuestra que el alma ya posee el conocimiento y que aprender es recordar lo que ya sabe. Platón sostiene que antes de encarnarse en un cuerpo, el alma existía en el mundo de las ideas, donde contemplaba las formas eternas y adquiría conocimiento directo de ellas. Sin embargo, al entrar en el cuerpo físico, el alma olvida este conocimiento. Para Platón, el aprendizaje no es más que un proceso de recordar lo que el alma ya conocía, pero ha olvidado debido a su inmersión en el mundo sensible. El Menón ilustra esta teoría con el famoso experimento en el que Sócrates, mediante preguntas, ayuda a un esclavo a recordar conceptos de geometría sin haberlos aprendido previamente. Este proceso de reminiscencia sugiere que el conocimiento ya está en el alma y simplemente necesita ser recordado. La teoría del conocimiento de Platón está ligada a su teoría de las ideas, donde las ideas o formas son las realidades perfectas e inmutables que subyacen a las cosas del mundo sensible. Lo que percibimos en el mundo físico son copias imperfectas de estas ideas. El conocimiento verdadero no se obtiene a través de los sentidos que solo perciben estas copias, sino mediante la razón, que permite al alma recordar las ideas en su pureza. Platón conecta esta epistemología con su ética, argumentando que vivir virtuosamente implica ordenar el alma según las verdades universales recordadas a través del conocimiento de las ideas. La virtud no es simplemente comportamiento correcto, sino una armonía interna que refleja el orden cósmico del mundo inteligible. En sus últimos años, Platón desarrolló una visión política más pragmática, alejándose del idealismo utópico de la república. Diálogos como El político y las leyes reflejan su creciente desilusión con la política ateniense y su crítica a la democracia, que consideraba corrupta y caótica. Mientras que en La República proponía un gobierno dirigido por filósofos que no necesitarían leyes. En Las leyes admite que en el mundo real las leyes son esenciales para mantener el orden y la justicia. Platón concluye que aunque el gobierno perfecto es inalcanzable,
La sabiduría sigue siendo crucial para una buena gobernanza. A medida que Atenas declinaba tras la guerra del Peloponeso, Platón se volvió un feroz crítico de la democracia ateniense, que consideraba responsable de la corrupción y el caos en su ciudad. Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, falleció en el año 347 a.C., en Atenas, a la edad de 80 años. Pasó sus últimos años dedicándose a la enseñanza y la formación de jóvenes pensadores en su academia. Según algunos relatos, Platón murió pacíficamente mientras escuchaba tocar una flauta. Su legado se extiende a lo largo de más de 2 milenios y ha sido una de las fuerzas motrices más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Desde los albores de la filosofía griega hasta el desarrollo de la filosofía moderna, las ideas de Platón han dejado una huella profunda en la ética, la política, la metafísica y la epistemología. Su enfoque en las ideas o formas, su creencia en la supremacía de la razón y su concepción de un gobierno dirigido por los sabios han continuado resonando a través del tiempo. Platón no fue solo un filósofo entre muchos, sino que estableció las bases sobre las que se construiría gran parte de la tradición filosófica posterior, con sus discípulos, rivales e intérpretes buscando comprender, criticar o expandir su obra. Platón y Aristóteles, aunque diferentes en muchos aspectos, compartieron una preocupación central por la naturaleza del conocimiento, la realidad y la ética. Mientras que Platón desarrolló la famosa teoría de las ideas, proponiendo que la verdadera realidad reside en un mundo inteligible, de formas eternas e inmutables, Aristóteles se distanció de este dualismo, optando por una comprensión más empírica de la realidad. Además de Aristóteles, el platonismo influyó profundamente en otras escuelas filosóficas posteriores. En el neoplatonismo, desarrollado por filósofos como Plotino, las ideas de Platón se reinterpretaron dentro de una estructura metafísica más compleja. Los neoplatónicos adoptaron la distinción platónica entre el mundo sensible y el mundo inteligible, pero también desarrollaron una cosmología en la que el universo emana de una unidad suprema, similar a la idea del bien de Platón. Plotino y otros neoplatónicos jugaron un papel crucial en mantener viva la tradición platónica durante la antigüedad tardía y en transmitir estas ideas a generaciones posteriores de pensadores. Platón también influyó profundamente en la filosofía cristiana. La distinción platónica entre el mundo sensible y el mundo inteligible resonó fuertemente con los primeros teólogos cristianos, quienes veían en el dualismo platónico una analogía con la distinción cristiana entre el cuerpo y el alma, o entre el mundo terrenal y el reino celestial. Filósofos cristianos como San Agustín integraron el platonismo en su teología, afirmando que las ideas de Platón eran, de hecho, los pensamientos de Dios, eternos e inmutables, que servían de modelo para la creación del universo. El platonismo nunca desapareció completamente de la historia del pensamiento, pero tuvo que competir con otras tradiciones filosóficas, como el aristotelismo, que llegó a dominar gran parte del pensamiento medieval, especialmente después del redescubrimiento de las obras de Aristóteles en el mundo latino. Sin embargo, el platonismo experimentó un resurgimiento significativo durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando fue redescubierto, reinterpretado y adaptado a las nuevas necesidades filosóficas, científicas y teológicas de la época. Durante la Alta Edad Media, Platón siguió siendo una figura de referencia, especialmente a través de su influencia en los filósofos neoplatónicos. La obra de Plotino, junto con la de otros pensadores como Porfirio y Proclo, fue transmitida a través del mundo bizantino y árabe,
lo que ayudó a preservar la tradición platónica en un periodo en el que muchas obras de la antigüedad estaban en peligro de desaparecer. El Renacimiento, sin embargo, fue un periodo en el que el platonismo experimentó un resurgimiento más dramático. En esta época, los intelectuales europeos se volvieron hacia las obras de la antigüedad clásica en busca de inspiración y redescubrieron a Platón en todo su esplendor. Fue en el contexto del humanismo renacentista donde el platonismo volvió a florecer con un vigor renovado. Uno de los centros clave de esta revitalización del platonismo fue la ciudad de Florencia, donde el filósofo Marsilio Ficino tradujo las obras de Platón y escribió extensos comentarios sobre su pensamiento.